Y vamos a empezar, por favor, acompáñenme en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 8, en el versículo 17. Lucas capítulo 8, versículo 17. Dice lo siguiente. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Vamos a leerlo de nuevo. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana reunirnos a buscarte a ti, Señor. Necesitamos que seas tú hablándonos. Necesitamos que tú coloques tu mano preciosa sobre nosotros. Nos des discernimiento para entender tu palabra, para poder comprender todo lo que pueda estar en nosotros oculto, que es necesario eliminar, Señor. Hoy queremos entregarte nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Y bendigo cada persona que se ha conectado esta mañana, Señor. Y te ruego para que hables de manera clara y expedita. Te pido, Padre Santo, que esta palabra tuya sea una palabra que transforme vidas. Porque hemos venido a eso, a ser transformados por ti. Te amamos, Señor, te bendecimos y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Rey. Te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu que te oramos y en acción de gracias. Amén. Y amén. Hay algo que es trascendental en la vida de un cristiano y es entender que con Dios no hay cosas secretas, ocultas. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, sabe exactamente qué pensamos, qué sentimos, qué guardamos. Y en lo más profundo de nuestro ser, quizás guardamos e incluso atesoramos, entre comillas, cosas que van en detrimento en nuestra relación con Dios. Y quizás este es el día, es la oportunidad para saber qué cosas hay que tenemos que dejar a un lado. El poder del pecado oculto. El poder del pecado oculto para aquellas personas que apuntan la prédica. Hoy es 21 de marzo del año 2021 y pensamos que hoy es una fecha que podríamos resaltar para que se convirtiera en una fecha que cambia por completo toda nuestra vida. En el libro de Josué, en el capítulo 6, en el versículo 18, hay un pasaje que dice: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. Este pasaje bíblico está hablando de cuando Dios le permite a Josué y al pueblo de Israel, estando en la tierra prometida, tomar posesión de Jericó. Y les entrega a Jericó de una manera extraordinaria. Y si lees el capítulo anterior, puedes entender la manera majestuosa como Dios les entrega y les respalda. Antes habían algunos espías, habían ido y habían dicho que habían unos gigantes tremendos y que habían unas cosas que nunca iban a poder vencer. Y el pueblo de Israel había tenido miedo durante mucho tiempo, pero una vez llegan allí y Dios les permite tomar posesión de Jericó, les dice: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Esta es una advertencia muy clara que Dios le hace a su pueblo. Y los guerreros entraron a Jericó, y cuando estuvieron en Jericó, ellos definitivamente exterminaron todo. Pero ¿qué sucede? Que hubo un pecado, y en el capítulo 7
se narra ese pecado y tiene como título el pecado de Acán. Y vamos a leer para entender qué es lo que ocurre y de qué manera Dios nos quiere mostrar a nosotros qué cosas deben ser cambiadas. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carní, nieto de Zabdí, bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres a de Jericó hacia Ahí, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y le dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la tierra de Ahí. Poco después regresaron y le dijeron lo siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ahí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados. Pero los de Ahí los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes israelitas, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste a manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora a los israelitas? Han huido de los enemigos. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán, nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate y purifica al pueblo. Diles que se consagren para que presenten ante mí mañana, y que ya el Señor Dios de Israel declaró: la destrucción está en medio de ti, Israel. No puedes resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Y aquí el Señor está hablando de algo muy particular, y es que dio una instrucción: nada de lo que hay en Jericó podrá ser tomado como botín. Todo, absolutamente todo, tendrá que ser destruido. Sin embargo, Josué, como no sabe lo que ha pasado, muestra su extrañeza y habla con Dios y se postra ante Dios y le dice: Señor, mira, ahora somos una vergüenza. Ahora todos se van a unir en contra nuestra porque es evidente que no nos respaldas. Y Dios aclara por qué no nos respalda. Como consecuencia de eso, mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale, por suerte, presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Dios y ha causado el oprobio de Israel. Aquí hay que tomar en cuenta que la decisión de un hombre afectó toda la nación, pero no solo eso, que al ser descubierto su castigo, no solo va a ser destruido este hombre, sino toda su familia. Y dice el versículo 16:
el castigo de Acán. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel. La suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Será. Y el clan de Será, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí. La suerte cayó sobre Acán, hijo de Carní, nieto de Zabdí y bisnieto de Será. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho y no me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Será, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto de oro, y también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue de pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Bueno, muy difícil la situación de Acán, porque había una instrucción muy clara de Dios, y era que no tomaría absolutamente nada de lo que había, y ese botín no podía ser. Sin embargo, para él fue una gran tentación, y fue tan grande la tentación que decidió tomar algunas cosas y llevarlas. Y al llevarlas, obviamente, trajo una maldición sobre su pueblo. Todo el pueblo. Perdieron una batalla, murieron 36 guerreros israelitas, pasaron por una terrible humillación. Y eso, al ser descubierto, ocasionó que Acán fuera apedreado. Y digamos que él cometió una falta muy grave. Podríamos pensar, bien, debía ser apedreado. No sé, no somos quien para determinar eso. Pero hay algo muy tremendo. Esto también afectó a su familia, toda su familia, hasta sus animales. Todos fueron apedreados, todos pagaron por el pecado de Acán. Y partiendo de esta base, cuando nosotros salimos del desierto, cuando nosotros pasamos a la tierra prometida, es única y exclusivamente porque nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón y decir: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador. En ese momento nosotros pasamos a tomar conquista de las promesas que Dios nos ha hecho. Y Dios se glorifica porque definitivamente empieza a darnos conquistas. No significa que van a terminar las dificultades, no significa que no vamos a tener otros desiertos. Habrán desiertos a los que vamos a llegar como consecuencia de decisiones que nosotros tomamos, y habrán desiertos a los que Dios nos va a llevar para prepararnos, para llevarnos a niveles superiores. Pero lo que sí definitivamente es cierto es que cuando nosotros damos ese paso, pasamos a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado.
y para volver a reencontrarnos en el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero hay una instrucción muy clara que podríamos tomar del libro de Josué. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado para el exterminio. ¿Y qué cosas han sido destinadas para el exterminio? ¿Qué cosas posiblemente pudieron haber sido destinadas? Pues yo creo que todas las cosas que tenían que ver con el viejo hombre, todas las cosas que manifestaban el carácter del viejo hombre. Y estamos hablando de la lujuria, estamos hablando de la soberbia, de la envidia, de la ira, estamos hablando de la avaricia, de la pereza, de la gula, de la idolatría, de la mentira. Estamos hablando de la falta de perdón. Porque cuando tú pasas a esa condición donde abandonas tu vida en el mundo y empiezas a tener una vida espiritual, cuando tu naturaleza pecaminosa empieza a menguar para que tu vida espiritual empiece a crecer, y cuando recibes una porción de lo divino, entonces ya no puedes ser igual, porque ya estás tomando posesión de la tierra, de las bendiciones, de lo que Dios tiene programado para ti. Y en esa condición, si conservas parte de ese botín que Dios considera que debe estar destinado única y exclusivamente al exterminio, pero tú decides conservarlo, pues vas a traer maldición sobre todo el pueblo, pero particularmente sobre ti, sobre tu familia. ¿Por qué no puedes ver la bendición? ¿Por qué no puedes ver el respaldo? ¿Por qué no puedes tener todo lo que Dios tiene programado para ti si estás haciendo ahora una vida en Cristo? Quizás hay algo que decidiste guardar, quizás hay algo que aún tienes escondido, quizás eso que tienes escondido no permite que tengas la bendición. ¿Y qué será? ¿Qué será lo que tienes escondido? Hoy Dios quiere que nosotros entendamos, que revisemos cuál de estos tesoros tenemos escondido, aún debajo de la carpa, en lo más profundo, quizás en lo más profundo del corazón. Y si miráramos los posibles pecados que nosotros escondemos, quizás el más común sería la lujuria, que viene del latín luxuria, abundancia, exuberancia, y que se refiere a un deseo sexual desordenado e incontenible, incontrolable. ¿Cuántas personas, aún después de haber empezado a caminar con Cristo, no quieren renunciar a los pecados sexuales? Porque le dan vida a la carne. Entonces son personas que en la intimidad, en lo más profundo, siguen pecando, siguen alimentando amores que no son amores solo para tratar de conseguir favores sexuales. Siguen con apegos, siguen haciendo cosas extras, o simplemente alimentan su corazón con la pornografía, destruyendo el amor que nos regala Dios, o están apegadas a la masturbación, o manejan cualquier otro tipo
de adición al sexo que simplemente corroe, daña, aun cuando lo tengan lo más oculto, porque pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá. Eso es algo importante. Adicionalmente, cuando tienes este pecado oculto, posiblemente termines dañando a muchas personas en su fe, porque es definitivo que esas personas, cuando te ven a ti como la Biblia, como el evangelio vivo, y descubren lo que haces en secreto, no van a querer ni van a creer. ¿Qué hay? ¿Qué guardas? Si guardas algo de este pecado. La lujuria es un apetito voraz, que termina notándose en tu mirada, que termina notándose en tu estilo de vida, termina estimulando tu vanidad, que es otro pecado. Termina haciéndote creer que eres mejor de lo que eres, más guapa, más guapo, para finalmente destruirte poco a poco, porque tienes un tesoro oculto. O podríamos hablar también de la soberbia, porque la soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás. Y ese sentimiento de superioridad es un sentimiento donde hace que veas a los demás más pequeños. Hace que pienses que los demás son menos inteligentes, son menos consagrados, son menos espirituales, son menos profesionales, son menos habilidosos. Y como consecuencia de la soberbia, te consideras más importante y más atractivo. Pero la soberbia es terrible. La soberbia es terrible porque la soberbia es un pecado muy cercano a Satanás. Hay un libro que escribió John Milton. Ese libro se llama El Paraíso Prohibido. En ese libro John Milton muestra cómo Lucifer fue un hombre lleno de soberbia. Y la soberbia llegó a tener tal dimensión en él que llegó a creerse igual que Dios. La soberbia. En un cristiano, la condición de servicio no significa autoridad. La autoridad no la da el hacer las cosas bien. La condición de servicio nos da una condición de amor, de hermandad, de realmente ser solidarios. A veces creemos que cuando tenemos autoridad o tenemos una jerarquía es para humillar o para maltratar, y no es cierto. No es cierto. Debemos buscar ser humildes, ser llenos de amor, actuar diferente. Entonces, bueno, quizás no fue la lujuria, quizás sea la soberbia. Existen otros pecados, muchos pecados. Vamos a revisar otros. La envidia.
La envidia, que es el deseo de hacer o de tener lo que otra persona hace o tiene. El deseo de querer hacer o tener lo que otra persona hace o tiene. ¿Cuántas veces las personas están pensando en que desean lo que otro tiene? ¿Cuántas veces otras personas están pensando en hacer lo que otras personas hacen? La envidia corroe. Yo quiero que me acompañen en cuanto a la lujuria, que me acompañen al Evangelio, a la primera de Juan, en el capítulo 2. No quiero dejar estos pasajes bíblicos sin tocarlos. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo que tiene que ver con la soberbia lo podemos leer en el libro de Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y ahí mismo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 12, dice lo siguiente: al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores lo precede la humildad. Bien. Lo contrario, la envidia. En Tito, en la carta a Tito, que está poco antes de Apocalipsis. Bueno, Tito. En el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y de placeres, vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos los unos a los otros. En otro tiempo. No tiene nada que ver con lo que pasa ahora, con lo que tenemos que ser ahora. Porque si tú no tomaste ningún tesoro, entre comillas tesoro, de lo que había en ti antes, para ser esa nueva persona, entonces podemos hablar que en otro tiempo éramos. Pero si no es así, quizás estos elementos que hemos mencionado aún corrompen, aún corroen, aún dañan, aún destruyen. Quizás están escondidos en lo más profundo, pero no solamente te están destruyendo a ti, están destruyendo también a toda tu familia, están destruyendo toda tu comunidad, todo tu pueblo, porque sigues dañando a los demás. Qué tristeza la lujuria, la soberbia, la envidia. También podríamos hablar de la ira. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. En otro tiempo tirábamos la puerta cuando nos daba rabia. En otro tiempo gritábamos. En otro tiempo insultábamos, perdíamos el control, caíamos en ira. En otro tiempo, porque ese tesoro ya no puede estar oculto en tu corazón.
no, ese pecado ya no puede estar ahí. La avaricia, el afán de tener muchas cosas, de tener muchas riquezas para atesorarlas, pero sin compartirlas con los demás. La gente avaricia, la gente avara, inclusive ni a su propia familia, Hay gente que tiene mucho dinero, pero pelea para que apaguen la luz porque hay que guardar la plata, no haya que pagar un recibo muy caro. Pelea cuando se están bañando porque tienen que bañarse muy rápido. Compran poca comida, aun cuando tengan tesoros acumulados, porque su Dios es el dinero. La avaricia, primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Al codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Atesoraste ese tesoro? ¿Atesoraste un tesoro que no debía ser? Y hay otro pecado como la pereza. Es la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de sí mismo. Tremenda definición. Pero ¿cuánta gente hay perezosa? ¿Cuánta gente hay que pasa el día viendo televisión, que pasa el día soñando con que me nombren y reparte hojas de vida años tras año tras año, pero no pasa nada? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Para poder heredar las promesas, no podemos tener pereza, bajo ninguna circunstancia. Todos queremos estar mejor, pero eso nos cuesta. Llegará el día en que nos va a costar mucho menos. Llegará el día en que vamos a estar tranquilos y relajados. Pero mientras tengamos que exigirnos, debemos hacerlo. Porque las cosas no se nos van a dar solas. Porque dice la palabra: el que no trabaja, que no coma. No podemos esperar que las cosas se nos den simplemente porque sí. Porque esto es un pecado. Porque pasar los días ahí en una pasividad absoluta es terrible. Pero tú notas cuando las personas se esfuerzan. A veces sentimos que el cansancio es muy fuerte y quisiéramos decir: me voy a desconectar. Pero te puedes desconectar 6 horas. Y luego te levantas con el respaldo de Dios, lleno de fuerza. Por eso el Señor renueva nuestras fuerzas. Por eso el Señor dice: vengan a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Yo les daré descanso, el descanso en el Señor. Creemos que el descanso es ir y acostarnos 15 días, un mes, 6 meses, 1 año, 5 años. Pero realmente solo necesitamos recuperar nuestras fuerzas. Y renovamos nuestras fuerzas en Cristo Jesús.
En estos días alguien hablaba conmigo y esa persona trabaja horario normal de tiempo completo. Y se le dio una oportunidad de hacer un trabajo a las 4 de la mañana. Y entonces yo le dije, pero eso va a quedar muy pesado para ti. Y me dijo, ¿sabe qué no? No me queda pesado, porque necesito el ingreso. Así que no me queda pesado. Y definitivamente al día siguiente le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, no tengo cansancio. Vengan a mí todos los que estéis cansados. Yo les daré descanso, dice el Señor. Llegará el día en que vamos a estar relajados. Pero la pereza no puede ser un principio de nuestra vida, porque es un pecado. Igual que la gula. Bueno, en el libro de Proverbios, quiero leer este pasaje. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 6, dice lo siguiente. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. La pereza te asaltará y te traerá la pobreza. Y la gula también es un pecado. ¿Cuál de ellos? Tenemos que ir pensando qué pecado tenemos oculto. Y cuando nosotros hoy día pensamos en gula, pensamos en comer mucho, en ser goloso. Pero si tú revisas en el histórico, la palabra gula se refería a los excesos, a demasiado. Entonces gula no es simplemente comer mucho, es lo que se hace en demasía. Y cuando la Biblia nos habla de la gula como pecado, no nos está hablando de comer y comer, de ser un glotón. Nos está hablando de los excesos, de manera irracional e innecesaria. Como por ejemplo, dice la palabra, no se embriaguen con vino, porque el consumo de licor, que tú brindes, que te tomes una cerveza, no es un pecado. Pero si te vas a embriagar, sí, porque estás en la gula. Muchas cosas que se hacen en exceso se convierten en gula. Por eso tenemos que ser cuidadosos. La idolatría es otro pecado que quizás tenemos oculto. Amar por encima de Dios. Y aquí hay mucho para hablar. Porque tú puedes decir, no, yo no soy Dallas, yo no tengo imágenes, yo ya rompí todas las imágenes. Pero tienes a tu pareja por encima de Dios. Y dices cosas como, si tú no estás conmigo, yo me muero. Tú eres todo para mí. Quitándole a Dios el lugar que le corresponde. A veces la idolatría son nuestros hijos. ¿Cómo impedir amarlos como los amamos? Los amamos de una manera gigante. Pero no podemos permitir que el amor a Dios esté por debajo. Y esto tiene que cuestionarnos sobre la verdadera identidad con Dios, el verdadero amor a Dios. ¿Qué tan fuerte realmente es el amor a Dios?
O quizás nosotros simplemente tenemos idolatría por cosas. A veces idolatramos el trabajo, a veces idolatramos el carro, la moto, a veces idolatramos la iglesia o al pastor. Nada puede estar por encima de Dios, porque la idolatría es un pecado. Y la idolatría está registrada en los mandamientos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6 dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Dios nos da un mandamiento: no idolatrarás, no harás imagen, pero no harás ídolo a nadie, ni a nada. ¿Atesoraste de pronto algo? Quizás aún guardas una medallita en tu cartera, en tu billetera, en alguna parte de lo más íntimo, porque alguien te dijo que esa medallita te iba a proteger de todo. Eres un idólatra, porque estás colocando tu fe en algo y no en Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay lujuria? ¿Hay soberbia? ¿Hay envidia? ¿Hay ira? El pecado oculto nos destruye. Hay avaricia, hay pereza, hay gula, hay idolatría, o hay mentiras. Porque si hay mentira, independientemente del tamaño de la mentira, porque a veces como cristianos pensamos que hay mentiras que no tienen importancia. Nos han enseñado que hay mentiras que son válidas. Y voy a dar ejemplos muy sencillos. Nosotros quisiéramos que el tiempo se detuviera. Después de que cumplimos cierta edad, ya no queremos decir cuántos años cumplimos. Yo personalmente me siento como de 30, aunque sea de 40 y un poquito más. Pero muchas veces, en aras de esa vanidad, de esa negación de que el tiempo pasa, entonces no, decimos no, decimos una edad que no es. Eso es mentir. Eso es mentir. Me confronta. Cuando decimos verdades incompletas, eso es mentir. Cuando menciono mi apreciación de otra persona parcialmente, solo para dañar la imagen de esa persona con otras personas. Porque yo puedo determinar en algún momento o pensar en algún momento que alguien está haciendo mal algo o que alguien tiene una característica que no es buena, pero tiene otras que son buenas. De hecho, si no tienes nada que decir bueno de otra persona, mejor no digas nada. Pero si tienes que mencionar algo que no está bien, menciona también lo que está bien. O simplemente guarda silencio.
La mentira está implícita de muchas maneras, de muchas formas. La mentira es un pecado. Hay algo muy especial que nos dice la palabra permanentemente. El pecado nos aparta de Dios. El pecado te aparta. Y si estás apartado de Dios, no pienses que puedes orar y recibir favores de Dios. No pienses que estás en comunión. No pienses que eres bendecido, que eres ungido, que tienes la presencia de lo divino. No te creas nada de eso porque no es verdad. Si hay pecado, estás apartado y punto. ¿Cuál pecado? No sé. Solo tú lo sabes. Solo tú puedes saberlo. El anhelo de mi corazón es que estemos libres de pecado. Pero yo cada día cuando me reviso, me asusto. Me asusto porque pienso, Señor, es necesario que me perdones otra vez. Porque una vez más te fallé. Pero hay algo que tengo decidido, no voy a atesorar ningún pecado. No voy a guardar ningún pecado, no lo voy a ocultar debajo de la carpa. Porque te lo entrego. Porque yo no quiero apartarme de ti, mucho menos quiero que te apartes de mí. Porque podría yo creer que estoy unido a ti, pero ya te has apartado de mí. Si te ofendo, si te desagrada las cosas que hago. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y mucho más dentro de una comunidad, una iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Cómo podemos mentirnos entre nosotros? Eso no puede ser. Simplemente no cabe. No cabe, no hay ninguna posibilidad de mentira. Y Dios nos lo está mostrando con su palabra. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 9 dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador, que se va renovando en la medida en que vamos conociendo más de nuestro Padre. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El que afirma lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. ¿Hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿Dejamos de hacer lo que Dios nos ha dicho que dejemos de hacer? Porque ante los demás podemos vernos pulcros, con aureolas, pero hoy es ante nuestro propio corazón que tenemos que confrontarnos, porque Dios está al frente mirando y preguntando si estamos haciendo lo que corresponde, si realmente lo honramos, si realmente le obedecemos, porque si no le obedecemos, simplemente somos mentirosos. Y hay algo muy particular con el pecado de la mentira, y es que la mentira es inspirada por Satanás. O sea, cuando tú mientes, estás honrando a Satanás, porque él es el padre de la mentira, porque no hay verdad en él, porque él todo es una mentira. Tremendo.
Tremendo. ¿Qué hay oculto en tu carpa? El pecado oculto trae destrucción. ¿Qué hay oculto en tu corazón? Y no podríamos dejar de hablar de otro pecado, que es la falta de perdón. Porque, ¿cómo podríamos decir que somos cristianos si no hemos perdonado? ¿Cómo podríamos creer que tenemos una relación con Dios si no hemos perdonado? Porque en la misma oración que Jesús nos enseñó, nos dice: perdona nuestros pecados así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros nos creemos mejores que Dios y no perdonamos. Y sé que hay cosas que son difíciles de perdonar. Una violación, el que hayan matado a alguien cercano a nosotros, hay cosas que son terribles de perdonar y que permanecen en el corazón como para cuando le caiga sal, entonces llore la herida. Pero Dios nos manda a perdonar. Y es necesario que perdonemos. Es necesario. No podemos alimentar el rencor contra las personas que nos han herido. Partamos de la base que todos hemos ofendido, que todos hemos lastimado, que todos hemos herido. Y mucho más antes de Cristo. Y aún después de Cristo en nuestra inmadurez. Pero no podemos permanecer ahí. Quedarnos quietos, paralizados. Y decir que amamos a Dios, pero odiamos a los hermanos o odiamos a los enemigos. Porque no tiene sentido ni siquiera odiar a los enemigos, porque cuando yo odio a los que considero mis enemigos, les estoy dando importancia y estoy permitiendo que gobiernen mi vida. Lo peor, estoy permitiendo que ellos me aparten de Dios. ¿Por qué darle el poder a alguien que me ha lastimado que me aparte de Dios? Si Dios me dice que debo perdonarlo, que debo amarlo, que debo bendecirlo y que debo orar por él. Ahora, perdonarlo no significa que yo vuelva a ser amigo. Perdonarlo no significa que le vuelva a abrir las puertas de mi casa. Perdonarlo no significa que vuelva a confiar, que le vuelva a creer. No. Porque eso se perdió. La confianza se construye y si se destruye, pues tendrá que ser reconstruida. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Por eso cuando tomas la decisión de ser infiel, tienes que pensarlo bien. Porque es difícil volver a confiar. Pero debemos perdonar. Porque ese pecado es uno de los pecados que más lastima a los cristianos. Porque cuando yo perdono soy libre. Y porque yo debo decidir no estimular mi rabia, mi rencor, mi odio. Aparte, que a veces nos aferramos a cosas. A veces nos aferramos a cosas tuviste un empleo y lo perdiste y duras años pensando en ese empleo y tienes rabia con la persona que te lo quitó. Te quitaron un carro y tienes rabia con la persona que te lo quitó.
Yo tengo en mi mente grabado un día que perdí un carro porque estaba pagándolo, pero no tuve capacidad para seguirlo pagando. Y no tenía ninguna opción, sino entregarlo, porque no lo podía seguir pagando y perder lo que había dado. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me enseñó muchas cosas en ese momento. No lo sabía. En ese momento mi corazón quedó muy dolido. Pero una vez una niña fue a un almacén con su mamá. La mamá era costurera y fueron a una cacharrería y vendía muchas cosas en esa cacharrería, y la niña vio que había un collar de perlas, y la niña vio el collar de perlas y dijo: mamá, yo quiero ese collar. Y la mamá le dijo: no puedo comprártelo porque no tengo dinero para eso. Pero la niña empezó a insistirle: mamá, yo trabajo, yo te lo pago, yo hago lo que me digas, mamá, pero cómpralo, me encantó, me enamoré de ese collar. Y se aferró a ese collar, y era un collar de perlas falsas. Pero la niña lo vio tan espectacular, tan especial, que nada anhelaba más que tener ese collar. Y la mamá aceptó comprarle el collar a la niña y que lo pagara con trabajo. Y quizá la niña trabajó mucho tiempo para poder pagar ese collar. Pero con el tiempo, el collar se fue poniendo negro. Fue mostrando su realidad, su naturaleza. Era algo malo, de mala calidad. Y se fue degenerando. Perdió el brillo, perdió lo blanco. Le salieron verdes, le salieron cosas feas que el sudor generaba en él. Pero la niña lo amaba, ella lo seguía viendo hermoso. Lo veía tan hermoso que ella lo quería conservar. Y el papá de esta niña fue a su habitación un día y le dijo: hija, ¿tú me amas? Y la niña le dijo: claro que te amo, papá, tú sabes que te amo. Entonces, regálame ese collar, hija. Y la niña entristeció su rostro y le dijo: papá, tú sabes que te amo con todo mi corazón, pero no me pidas el collar, porque lo amo, porque es muy importante para mí, porque ese collar representa mucho para mí. Trabajé duro por él y me encanta cómo se me ve, no importa que esté feito, yo lo amo. Pídeme lo que quieras, pero el collar no, papá. Y esa historia se repitió en diferentes oportunidades. Dios le pidió el collar a la niña y la niña se negaba a entregar el collar. Pero un día, muy conmovida porque su papá había insistido tanto, decidió decirle a su papá: está bien, papá. Y se soltó el collar y se lo entregó, aún con lágrimas en sus ojos, muy conmovida. Tú sabes que lo amo, papá. Y se lo dio. Y cuando la niña hizo eso, Dios tomó un paquete y se lo dio a la niña. Cuando la niña abrió ese paquete, ahí había un collar de perlas, genuino, en oro. Era hermoso. Y se lo puso a la niña, porque ella le entregó. Y lo había tenido siempre, pero no se lo había dado porque ella no le había entregado el collar de perlas falsas. Quizás hoy es el momento de sacar ese pecado oculto. Si es la falta de perdón, perdona hoy y sé libre. Sé libre.
Porque sanarás tu corazón al perdonar. Porque no vas a permitir que te siga lastimando aquel que te dañó, aquella que te dañó, aquella persona que te ultrajó, que te afectó, que robó tus ilusiones, que te robó la intimidad, que te robó la virginidad, que abusó de ti, que te manoseó. Y aún permites que lo haga cada vez que piensas en esa persona. Hoy puedes sacar ese pecado oculto. Hoy puedes tomar la decisión de alejar por completo de ti el pecado de la lujuria, de la soberbia, de la envidia, de la ira, de la avaricia, de la pereza, de la gula, de la idolatría, de la mentira, de la falta de perdón. Cualquier pecado que esté oculto en tu corazón, hoy puedes tomar la decisión de ser libre. No esperes que pase lo de acá. No esperes que cuando se haga público tu pecado pases por la vergüenza. Y lo peor es que el pecado oculto también afecta a toda tu familia. Hoy podrías tomar la decisión y encontrar lo que hay en ti que no está bien. Quizás atesoraste mal, quizás escondiste lo que no tenías que esconder. Quizás hay algo del ropaje viejo y por eso aún el enemigo sigue lastimando tu casa, tu hogar, sigue lastimando tu vida, sigue lastimando tus finanzas. Quizás por eso tu familia no está como debería estar, ni siquiera está unida. Quizás por eso tus oraciones no pasan del techo. Pero Dios quiere que las cosas cambien, que dejes a un lado lo que está estorbando, que haya una verdadera unción, que haya un verdadero gozo, que realmente cuando te conectes con Él puedas vivir el gozo de su presencia, puedas sentir el mover de su espíritu. Todo el tiempo hablamos de poder ir confiados al trono de la gracia. Es la única manera como debemos anhelar vivir. Si vivimos y giramos todo en torno a otras personas, la verdad no vale la pena. Si tienes algo oculto, no juegues al cristianismo. No vayas a hacer que termines apedreado. Es preferible hoy sacar lo que hay en ti que no está bien. Yo te invito a que hoy sea un tiempo de reconciliación definitivo. Si hay algo aún oculto en tu corazón, libéralo, libéralo, libéralo. Quizás se hace necesario que tomes decisiones. Pienso que una de las más difíciles es perdonar. Es perdonar. Porque cuando era muy niño, una profesora del colegio
Me dijo que yo no era inteligente. Delante de todos los niños me trató muy mal. Y hoy, todos estos años después, si busco algo que me haya causado dolor, esa frase. Hace mucho tiempo que bendije a esa mujer, pero las cosas que nos lastiman quedan grabadas. Por eso necesitamos perdonar. Algo tan sencillo como eso. Quizás en tu mente pueda estar el recuerdo de una descalificación de parte de tu familia. Quizás alguna vez te dijeron que eras la oveja negra, que no servías para nada. Quizás te dijeron que era la vergüenza. Hoy tienes que perdonar, porque si no perdonas, no hay sanidad, no hay libertad, no hay conexión con Dios. Hoy no queremos salir de la misma manera que entramos de esta reunión. Hoy debemos salir de esta reunión renovados y conectados, pero de manera especial con la llenura del Espíritu Santo. Así que te invito a que cierres tus ojos, que dispongas tu corazón. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque hoy renuevas nuestra conexión contigo, Señor. Porque hoy nos das una nueva esperanza. Porque hoy hablas directamente a nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que todo pecado oculto, aún en lo más profundo, pueda salir a la luz, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo le hable directamente a nuestro corazón y nos deje ver las cosas que tenemos que sacar, que quizás hemos tenido escondidas y no nos hemos dado cuenta. Hoy queremos renunciar a estar atados a las cosas que corrompen, que destruyen, a la lascivia, a la pornografía, a la lujuria, a la mentira, a la gula, a la avaricia, Señor. No queremos tener otros dioses. No queremos estar expuestos ni traer maldición sobre nuestras familias. Así que te pedimos, Señor, que hoy nos permitas no solamente ver, sino de una vez y de manera radical, definitiva, contundente, romper con todo lo que haya en nosotros que necesita ser cambiado y dejado atrás. Queremos ser renovados, queremos ser llevados a otro nivel y solamente podremos lograrlos por medio de tu poder, por medio de tu palabra, por medio de tu amor, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu Espíritu, inúndanos con tu poder, renueva todo lo que hay en nosotros, Señor, cambia todo lo que tengas que cambiar y permítenos caminar con la frente en alto, sintiendo el orgullo y la alegría de haberte conocido, Señor, y de saber que estás en nosotros y que estamos en ti y que podemos caminar contigo, que estamos bajo tu protección, Señor. Yo te ruego
que nos permitas vivir la llenura de tu Espíritu, que nos permitas sentir el gozo de tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Señor, que nos haga sentir su poder, que nos limpie, que nos transforme, que nos redima, Señor, que nos haga ir a niveles superiores, Señor, que podamos avanzar, que dejemos atrás la pereza, que dejemos atrás todo aquello que nos tenía paralizados, Señor, e incluso la procrastinación, y que podamos movernos conforme a tu palabra, al llamado, Señor, haciendo honor a lo que tú has puesto para que nosotros hagamos, Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el poder de tu palabra que transforma nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. Yo te ruego que hagas algo sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, porque queremos sentir el poder tuyo manifiesto en nuestros corazones. Gracias, Dios. Bendigo cada persona y cada familia representada que esta mañana se ha conectado, que ha recibido esta palabra o que la va a recibir después, Señor. Háblale directamente al corazón, Señor. Permítale ser libre. Haz que cosas especiales, que cosas sobrenaturales lleguen a su vida. Yo te lo pido, Padre Santo. Te doy gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por permitirnos hacer cosas para ti, a pesar de que podamos sentir que no las merecemos, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Bendice esta ciudad, bendice este país, Señor. Bendice la humanidad, Señor. Míranos con amor, apiádate de tu pueblo, Señor. Y que los que pecaron no puedan maldecir a todo tu pueblo, Señor. Queremos que por donde vayamos la gente pueda identificarnos como tu pueblo, como tus escogidos, como los que tienen tu favor, Señor. Así queremos vernos, así queremos sentirnos. Padre, por eso hoy tomamos la decisión de abandonar por completo cualquier cosa que nos aparte de ti y de caminar única y exclusivamente guiados por ti, Señor, con tu luz. Gracias, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo. Te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu. Y en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien. Quiero invitarlos a que compartamos esta palabra, a que animemos a otras personas a conocer de Dios, a que nos enfoquemos en el cielo, abandonemos la carne, que Dios está haciendo un llamado especial, que esta semilla sea una semilla que sea sembrada en el corazón de muchas personas y que podamos por medio de esta semilla ver frutos sobreabundantes en la vida de muchas personas. Quiero recordarles que toda la semana tendremos oración a las 7 de la mañana, palabra viva, palabra fresca para su pueblo. Que donde vayamos seremos identificados como el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga, que sea un domingo extraordinario, lleno de la bendición y la unción de Papá Dios. Amén y amén.